Hola, bienvenidos a Gotitas del Saber de Speak to Me número 1. El tema de hoy va a ser la pronunciación de las letras ED cuando las coloca al final de un verbo para cambiarlo de presente a pasado. La letra ED, cuando usted lo coloca al final de un verbo, tiene tres formas de pronunciarse. Y estas son las tres formas: la T, la ID y la D. Veamos cuándo es esta y cuándo es esta. Vamos a ver. Se va a pronunciar como T. La letra ED se va a pronunciar como T cuando el último sonido, no letra, cuando el último sonido del verbo sea uno de estos. Si el último sonido es K, P, F, Ch, Sh, S. Si es uno de esos sonidos, al final usted lo va a pronunciar como T. Vamos a coger un sonido a la vez. Cuando el último sonido es K del verbo, al usted añadirle la E y la D, aquí tienes K, que es en el presente, aquí se escribe así en el pasado, pero se pronuncia kicked, kicked. Aquí tenemos cook en el presente, así se escribe en el pasado, y aquí así es como se pronuncia en el pasado, cooked. Ahora, ejemplo de cuando el último sonido es la letra P. Cuando el último sonido es la letra P, ejemplo, aquí tenemos help en el presente, así se escribe en el pasado y así se pronuncia en el pasado. Helped. Bien, y aquí tenemos limp, eso es cojear. Así se escribe en el pasado y así se pronuncia en el pasado. Limp. Ejemplo de cuando el último sonido es la letra F. Cuando el último sonido es la letra F, se va a pronunciar T. Dos ejemplos. Aquí tienes laugh, que es reírse. Note que termina en las letras G y H, pero el sonido es F, laugh. Así se escribe en el pasado y se pronuncia laughed en el pasado. Otro ejemplo. Tenemos surf, así se escribe en el presente, se escribe en el pasado y se pronuncia en el pasado surfed, surfed. Vamos a ver, cuando el último sonido es la CH, en ese caso, de nuevo se va a pronunciar como T. Ejemplo, watch, aquí lo tienes en el presente, se escribe en el pasado y se pronuncia watched, no es watched. Watch. Otro ejemplo. Tenemos el verbo reach, que es alcanzar. Aquí lo tienes en el presente, así se escribe en el pasado. ¿Y cómo se pronuncia en el pasado? Se pronuncia reached. Estoy exagerando. Reached. Reached. Alcanzó. Ejemplo de cuando el sonido, el último sonido es sh. Se va a pronunciar como una T, la letra ED se va a pronunciar como una T. Ejemplo, wash, presente, así se escribe en el pasado. ¿Y cómo se pronuncia en el pasado? Washed, washed, lavó. Otro ejemplo, brush, aquí lo tenemos en el presente, como se escribe en el pasado, de esta manera, pero cómo se pronuncia de esta, brush. Ejemplo de cuando el último sonido es la S. Ejemplo, kiss, aquí se muestra cómo se escribe en el pasado y se pronuncia kissed, kissed. Y otro ejemplo, cross, que es cruzar, se escribe con ED en el pasado, pero se pronuncia crossed, crossed. Bien, eso es cuando se pronuncia como T. Veamos cuándo es que se pronuncia como id, no ed. Id. ¿Cuándo es que se pronuncia como id? Se pronuncia como id cuando el último sonido es uno de estos, T o D. Bien, ejemplo. Tenemos aquí el verbo test, aquí está en el pasado, mira cómo se escribe, y se pronuncia tested, 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 tested. Y aquí tenemos otro verbo, need,
así se escribe en el pasado y se pronuncia needed. Y por último, aquí tenemos el verbo wait. Wait, como se escribe en el pasado, sí, con ed, y como se pronuncia waited. ¿Y cuándo es que se pronuncia como d? ¿Cuándo es que se pronuncia como d? Vamos a ver. Se pronuncia como d cuando el último sonido es uno de los que, no, disculpa, cuando el último sonido no es uno de los que ya discutimos. Cuando el último sonido no es o k, o p, o f, o ch, o sh, s, o d, o ch, entonces en ese caso es que lo vamos a pronunciar como d. Ejemplo, love se escribe con ed y se pronuncia loved. Loved. Bien, tenemos burn, que es quemar, se escribe con ed, pero se pronuncia burned, no burned, burned. Y por último, cry, llorar, se escribe con ed, sí, se le cambió la y a ed, se escribe con ed y se pronuncia cried, no cried. Okay. Lo más importante de la gotita del saber de hoy es el ed nunca, nunca lo vas a pronunciar como ed cuando lo coloques al final de un verbo. Gracias por su atención y no olvide suscribirse al canal de YouTube Ivette Alicea, esta servidora, para recibir más gotitas del saber de Speak to Me. Hasta la próxima.